El tráfago de noticias diario, la sucesión de escándalos, los problemas de seguridad y salud y también los logros y avances en lo económico e internacional nos han distraído, o por lo menos a mí, me han distraído durante demasiado tiempo de darle el espacio necesario a una conferencia extraordinaria que hubo aquí. Gracias a una iniciativa de la UES al invitar al expresidente Álvaro Uribe para compartir sus experiencias, que más que nada fueron confesiones, a lo largo de 2 horas. En esta hora vamos a repasar con alguien que estuvo en la conferencia y que además sigue de cerca el fenómeno internacional, entre otras cosas, los principales conceptos que emitió Uribe ahí, así como las lecciones y aprendizajes que podemos sacar de tan productiva charla. Empecemos viendo lo que él recordó que ocurrió el 5 de mayo del 2003, cuando ya tenía en el poder desde agosto del 2002. El 5 de mayo de 2003, yo había asumido en agosto del 2002. En un rescate militar asesinaron al exministro Gilberto Echeverría, a 8 militares y al gobernador de Antioquia, secuestrados poco antes de mi toma de posesión. Me llaman por un teléfono celular. Fracasamos en el rescate. Está muerto el gobernador, está muerto el ministro. Oí que decían mis compañeros, ¿qué vamos a decir? Yo dije la verdad. Los 2 sobrevivientes me dijeron lo mal que los habían tratado. El gobernador y el exministro le decían a la gente de la FARC, pero ¿por qué nos secuestran si somos los amigos de ustedes, los que queremos el diálogo? Esto sí que es aplicable hoy en Colombia. Óiganlo bien. ¿Saben qué decían los de la FARC? Ustedes no son nuestros amigos, son nuestros idiotas útiles. Muchas veces, por ser idiota útil de estos gobiernos, uno termina haciéndole el mal al país de aumentar la violencia. No se puede ser idiota útil de bandidos, queridos amigos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Puedo disfrutar de lo lindo del invierno porque con Pharmacies ya estoy preparada. Encuentras el 40% off en medicinas y productos para aumentar mis defensas y cuidar mi salud respiratoria. Siempre para cuidar tu salud, ahí está Pharmacy. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo, para abajo. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Primera conclusión, entonces, o lección: no se puede ser idiota útil de bandidos. La recoge Carlos de Tomaso en el artículo que escribió sobre ese tema en El Universo. Antes de proseguir con quien escribió otro artículo de la misma conferencia en Expreso, revisemos lo que ese día, jueves, al día siguiente de nuestras medidas arancelarias sobre los productos que importamos de Colombia, hizo el expresidente colombiano Uribe. Lo que hay en las noticias de hoy, las decisiones del presidente Daniel Noboa y del presidente Gustavo Petro. Diría lo siguiente: por un lado, hay que recuperar las cenizas de la comunidad andina para que vuelva a florecer. Necesitamos crear todas las condiciones para que nuestros países estén más integrados. Nuestros países han tenido un comercio muy intenso.
Todo eso es poquito frente a la necesidad de la integración, pero la seguridad pesa mucho. Creo que Chávez y Maduro cometieron el error de irrespetar la seguridad. Albergaron grupos terroristas de Colombia en su territorio que maltrataban al pueblo colombiano. Y han albergado también terroristas de otros continentes que son una amenaza a nuestras democracias y muy directamente a los Estados Unidos. Independientemente de la orientación ideológica de un gobierno o del otro, tiene que haber colaboración alrededor de ese tema que se llama la seguridad, que es un valor democrático, una fuente de recursos y que como valor democrático es para todos. Segunda conclusión, entonces, colaboración ante el drama mundial de la inseguridad, aunque sean gobiernos de distinto matiz ideológico. Faltó colaboración mutua, o colaboración proporcional, o colaboración con reciprocidad, o colaboración equivalente, por lo menos. Entiendo que no lo haya dicho por las implicaciones que esto significaría para Colombia más que para el Ecuador. Nuestro invitado de hoy, Álvaro Uribe, líder latinoamericano, es Joaquín Hernández Alvarado, quien escribió este artículo en Expreso el lunes pasado. Y no emite, sin embargo, ningún juicio de valor de Uribe, salvo lo obvio. Liderazgo, afecto por la gente, impresionante memoria y capacidad de ser persona. Y sobre lo demás, de eso averiguaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es el doctor Joaquín Hernández Alvarado, 77 años, doctor en filosofía, entre otros títulos, actualmente rector de la Universidad de Ecotec. Antes fue 10 años rector de la UES, universidad número 1 del país. En redes sociales lo pueden encontrar como joac.hernández, en X especialmente, y los lunes leer sus artículos que preferentemente son de temas internacionales en Expreso. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por este espacio. Empecemos por lo que no dice el artículo. Haga su valoración de la conferencia de Uribe, pero no en cuanto a lo magistral, aleccionadora, reveladora, divertida, profunda que fue, sino si aporta a la práctica política, si aporta al derecho internacional y se aporta a la solución de los problemas que él enfrentó, que ahora tratamos nosotros también. Yo creo que en la conferencia del presidente Uribe hubo un gran ausente, que se llama Nicolás Maquiavelo, el teórico por excelencia del poder. Y esto no es una crítica al presidente Uribe, todo lo contrario. En una época como la nuestra, en que tendemos al autoritarismo, en que tendemos a justificar todo en nombre de los fines que un determinado gobierno persigue y donde en realidad lo que se busca es el poder. La conferencia de Uribe fue una lección magistral sobre cómo es una política a nivel de estadistas. Y desde ese punto de vista no es que lamente la ausencia de Maquiavelo, pero sí noto, y en ese sentido yo creo que la conferencia tiene que entenderse como una opción, como una contribución enorme
a una época de grandes desilusiones como las que vivimos en este momento y de aciertos. Y donde estamos buscando caminos. Contribución con cosas como que, por ejemplo, su dosis de pragmatismo fue reiterada, evidente e inclusive justificada cuando tenía que pasar por encima leyes o tratados internacionales. No, yo creo que el gran aporte primero fue su visión de liderazgo. Porque si bien es cierto, hizo una suma y una suma magistral de una serie de autores, desde Kissinger a otros, realmente lo que nos resumió y lo que nos dijo como mensaje fue cómo debe ser el líder. Y ese líder es un estadista, es un hombre que trata a los demás como personas, insistió varias veces en ello, que tiene y maneja algo que a mí me parece sumamente importante en un líder, la visión de larga duración y el manejo de la corta duración. Es decir, estar en el aquí y en el ahora mirando al futuro. Yo creo que eso fue una contribución excepcional. ¿Él es estadista después de eso o fue un estadista durante el ejercicio del poder? Utilizando las mismas palabras del presidente Uribe, yo diría que se fue haciendo. Recordemos lo que él decía, no se nace, se construye. El líder se construye, el carisma se construye. Entonces realmente sí, él se ha hecho estadista, se hizo estadista en el ejercicio del poder y ahora lo es más que nunca. Pero yo creo que fue magistral, por ejemplo, el momento en que estuvo solo frente a todos los presidentes del socialismo del siglo XXI, en esa reunión, donde estaba prácticamente en minoría y tenía que enfrentar nada menos que el bombardeo de Angostura. Ese manejo que hizo, esa fortaleza del líder, ese no ceder al miedo, sino manejar su punto de vista con tranquilidad, fue lo que permitió realmente un resultado que yo creo que tenemos que valorar. ¿En qué sentido tenemos que valorar si él mandó a su ejército incursionar en territorio ecuatoriano para que aquí se pudiera atacar a un líder de las FARC que nos tenía como refugio y a quien, según él, Correo o su séquito le contaban todo cuando se iba a intervenir y permitía que se ponga buen recaudo? Bueno, yo creo que él aclaró muy bien. Primero, que esto no fue contra el pueblo ecuatoriano. Y dijo que todas las veces que hiciese falta iba a pedir excusas al noble pueblo ecuatoriano por este invasor que había venido desde Colombia a manejar los negocios sucios desde esa situación. Y segundo, porque también criticó lo que el concepto de soberanía normalmente se entiende. Ahora, ¿por qué lo justificamos tan fácilmente? Si él pudo haber bombardeado a Raúl Reyes cuando estaba en territorio colombiano, porque lo tenían igualmente rastreado, ¿por qué no lo bombardeó en su territorio? Entiendo, por lo que yo le escuché a él, porque no es de lo que yo pueda opinar o no, que ese fue el momento, la orden era en el momento en que ustedes lo ubiquen, en ese momento procedemos, esté donde esté. Gran coincidencia. Y el sitio fue acá. Ok. El afán era otro. Aparte de aniquilarlo, neutralizarlo, el afán era demostrar que ellos usaban el Ecuador como un santuario y que Correa realmente era un cómplice y amigo de ellos, no un tipo que decía combatirlos como dijo después, y lo consiguieron. Sí, es una lectura que no está en la conferencia, ¿no? Concertada con los Estados Unidos. Claro, no nos olvidemos, para hacer caso de eso, que el Plan Colombia es un plan con los Estados Unidos. Ahora, la proyección grave de eso ahora es que nosotros, aplicando la misma lógica, desde luego creo que por la desproporción militar y por la responsabilidad política no lo haríamos. Si Colombia no ataca a las fuerzas disidentes narcoguerrilleras en alianza con el ELN y todo lo que tiene al sur, donde ejercen soberanía en Nariño, da una provincia limítrofe, Putumayo creo que es la otra. Sí. Sucumbío es la nuestra, Putumayo. Ahí. Al sur. ¿Los podemos bombardear también? Si tuviéramos posibilidades, ¿por qué no? Exactamente. ¿Por qué no? Ok. Esa es la extraordinaria repercusión que tiene una de las reflexiones que hizo Uribe en la conferencia que ha citado bien el doctor Joaquín Hernández Alvarado. Ahora, sobre otro tema que se le exige mucho al gobierno ecuatoriano ahora, que es decir, ¿hasta cuándo esto? Cada vez más combate a la inseguridad y cada vez más muertos. Él habló de que hay que abstenerse mucho en general, sin aludir a ese caso, de fijarse fechas y plazos. Hay que abstenerse mucho de prometer fechas y plazos, pero hay que demostrar dedicación.
y hay que crear confianza. El líder tiene que abrir todos los espacios a la comunicación. No hay que tenerle miedo a la comunicación. Ahora alguien me preguntó, ¿podemos transmitir? Transmitan en lo que yo voy a decir a propios y extraños, a los de mayor afecto y a los más radicales opositores. El líder tiene que estar abierto a la comunicación y siempre mostrar que uno quiere cumplir. Y lo que no se pueda cumplir, explicar por qué. Pero no puede ser que uno sea evasivo en el ejercicio de una posición de liderazgo y no contestar lo que prometió para llegar a ella. Antes de retomar el hilo de este tema, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, canal 15 de Vito TVO o 709, en DirecTV, canal 194 de Manavisión. Entre ambos, cerca de 25,000 hogares se conectan los domingos, 5,000, 6,000 más en promedio por radios. Centro, 101.3 FM, Candela con K, 89.3 FM para Manabí. La Bonita, el centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Allí hay 3 aportes interesantes sobre manejo de crisis. Demostrar dedicación, que sin duda él lo hizo, sobre el tema del narcoterrorismo. Confianza, que sin duda él generó. Y no tener miedo a comunicar, copar todos los espacios, en donde también estuvo presente. ¿Qué hacer traspolando eso al Ecuador? En un gobierno, por lo menos en un presidente y en el ministro del Interior, que demuestran dedicación, que generan algo de confianza, pero que no llenan espacios de comunicación. Desde luego, de las virtudes principales de Daniel Noboa no es la de orador o expositor, pero la carencia del equipo la vuelve peor. ¿Es aplicable esta recomendación de él al Ecuador? Yo creo que es necesario incorporarla. Creo que es necesario incorporarla porque eso permite que los ciudadanos vivan en una atmósfera de relativa tranquilidad. Yo creo que eso es una de las tareas que tienen pendientes y supongo que la harán en el tiempo adecuado. Pero sí creo que es necesaria esa comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de esa tarea? Bueno, la inseguridad, los rumores, la falta de entender lo que está sucediendo. Yo creo que eso sí es importante, pese a que últimamente hay un esfuerzo de diferentes funcionarios del gobierno de aclarar lo que está pasando. Pero creo que tienen que hacerlo de forma más sistemática para que la gente entienda en qué proceso estamos viviendo y obviamente, como muy bien dijo Uribe, no se puede poner fechas de cuándo se va a terminar. A propósito de eso, no sé si usted vio completo el discurso del presidente en la CAF en Panamá. Lo estuve viendo este fin de semana y me asombró y me asustó. Me asombró por su franqueza. Hay una parte en que dice, estamos al borde del precipicio o estamos a punto de caer al precipicio, y luego hace un análisis muy escueto de las circunstancias de seguridad. Seguramente el martes vamos a hacer un análisis de ese discurso, porque es lo que se le ha reclamado y no se ha difundido. Su visión respecto a la inseguridad, podemos coincidir o no, pero ya la dio. Y el diagnóstico que da es muy grave y alarmante. Pocho Harvey estuvo en la conferencia del staff de comentaristas de Radio Centro y hizo un alto esta mañana para responder la pregunta que le iba a hacer. Más allá de lo magistral de la conferencia y todo lo que ya dijeron en Radio Centro, ¿qué fue lo que más te impresionó a ti como comentarista político? Hola Carlos, ¿cómo estás? Fue una conferencia magistral, pero no solamente por el título de esta convocatoria, sino por su contenido. El presidente Uribe demostró su calidad de estadista y sobre todo nos transmitió una serie de mensajes, conceptos y lecciones desde su experiencia como mandatario y diría de su dilatada carrera política. Dijo muchas frases y conceptos, pero hay 3 que en mi caso quedaron muy grabadas. La primera, el tigre no es vegetariano. Y fue una manera de reflejar o graficar en la relación con los delincuentes, del gobierno con los delincuentes,
que estos cuando piden tregua no es porque verdaderamente creen en la paz, sino que simplemente quieren reinventarse. La segunda, hablando de los líderes, cuando señala que estos no nacen, se crean. Es decir, más allá de las características congénitas que se pudiera tener, un líder se crea, se forma, se prepara y sobre todo lucha en las calles para adquirir la calidad de tal. También me impresionó que recordó muy bien las memorias de los expresidentes Gustavo Noboa y Alfredo Palacio, a quienes reconocieron en esa participación activa en la lucha contra la guerrilla colombiana, por ejemplo, poniendo como caso la captura de Trinidad allá por el año 2004-2005. Pero en cambio, no tuvo el mismo concepto para el expresidente Correa. Y finalmente, un mensaje que también me quedó muy claro cuando señaló aquello de esa cuenta es mía. Es decir, que los líderes tienen que tomar decisiones en tema de seguridad para fortalecer a la fuerza pública. Pero sobre esas decisiones finalmente el líder es el que responde. Realmente conceptos muy importantes que quedaron grabados en todos aquellos que tenemos pasión por la política. Gracias, Pocho. Retomando eso, la política de línea dura que tuvo Uribe y de mano dura que se quiere implementar o está implementando aquí, ojo, y el paso del transcurso de más de 20 años de aquello, y el hecho de que aún con un acuerdo de paz, aún con un referéndum, aún con un presidente premio Nobel como Santos, Colombia no tuvo finalmente éxito el hubo el referéndum, la gente reprobó los términos de acuerdo de paz. Estamos hablando de lo que pasa en el sur, ahora también en el norte, el rebrote de la guerrilla. ¿Sirvió? ¿Se puede celebrar eso? A ver, yo creo que sí, pero quería referirme a algo que vale la pena mencionar con este tema de la comunicación y del gobierno nuestro. Y es lo siguiente, a mí me sorprendió que frente a las críticas, y no estoy haciendo valoraciones, ¿no? Pero frente a las críticas muchas que hubo aquí en Ecuador por el tema de la elevación del arancel a los productos colombianos, en el lado colombiano, en la revista Semana, para citar concretamente, hubo 3 artículos elogiando al presidente Noboa, diciendo que era lo que realmente tenía que hacer. Más aún, vinculando la próxima reunión de Petro con Trump en esa línea. No en el sentido de que el presidente del Ecuador esté obedeciendo órdenes, ni mucho menos, sino coordinando sus acciones. Entonces, a eso voy yo. Yo creo que falta esa comunicación, mostrar que los mismos colombianos admiten que la decisión que tomó el gobierno ecuatoriano estaba de acuerdo, porque eso es una necesidad. Y todos ellos critican precisamente la falta de seguridad en la frontera. Totalmente de acuerdo. Yo dije, vamos a pagar a corto plazo un alto costo, pero ha sido la única forma de llamar atención a nivel mundial y regional de este asunto. Esos puntos me parece que deben enfatizar y deben justamente por la comunicación mostrar a la gente. Y por lo tanto, de repente, actitudes así sirven más que la mano dura, sin decir que debe bajar el nivel de combate o de represión. Yo creo que ambas se unen. No creo que haya que decir que la una sin la otra. Las dos se unen para formar un mensaje. Cuando volvamos, el famoso incidente de Angostura de marzo 1 del 2008, que explicó, como decía hace un rato en la parte anterior del programa, Uribe, y que dice él que en toda intervención con ecuatorianos, o que es una entrevista, no deja de pedir perdón por ese hecho y de justificarlo históricamente. Las lecciones y experiencias que compartió el expresidente Álvaro Uribe demuestran que la democracia es insuficiente para combatir el narcoterrorismo y sus aliados sin forzar leyes y a veces violarlas por una causa superior. Las democracias se modernizan o las arrasa el nuevo desorden mundial. Disfrutar de lo lindo del invierno porque con Pharmacies ya estoy preparada. Encuentras el 40% off en medicinas y productos para aumentar mis defensas y cuidar mi salud respiratoria. Siempre para cuidar tu salud, ahí está Pharmacies. Como
medimos el progreso de un país, podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior, desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos repasando algunos aspectos de la conferencia que dio el expresidente Uribe en la UES el jueves antepasado para recordar, refrescar, aprender sus lecciones y reflexiones y tomarlas en lo útiles que nos puedan ser, aunque los tiempos son distintos y todavía con relación a lo que ya pasó, ciertamente no peores, pero no por eso sin el riesgo de que así efectivamente ocurra. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV, NetLife. En Zapping es canal 121. Al día siguiente, 6 de la mañana. Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube, lo sube apenas concluye. Alborada, 90.3 FM, pone el reprise también mañana, pero a las 6:30 para Imbabura y Carchi, y estamos ya 2 semanas por Ecotel TV en Loja, así como del día a la noche, de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Aquí está el fragmento que refirió Uribe en su conferencia, del famoso incidente que es recurrente mencionar por parte de él siempre que está con auditorios ecuatorianos. Cuando nosotros bombardeamos a Raúl Reyes, no al gran pueblo ecuatoriano, yo no soy capaz de hablar ante un auditorio del Ecuador o de hacer una entrevista sin decir que siempre repito mi pedido de que me acepten excusas al gran pueblo ecuatoriano. Ese bombardeo no fue contra el pueblo hermano, fue contra un invasor terrorista que utilizaba el territorio de Ecuador para secuestrar y ordenar crímenes. En esos computadores que se decomisaron en Angostura y que la Interpol dijo claramente, además de otras cosas, que no se alteraron, aparece el candidato de Petro como el que le hacía las movilizaciones a la FARC. Y después de que a esos bandidos les dieron, hombre, es que no hay derecho, no hay derecho. Los de la FARC, responsables de delitos de violación de niños, están en el Congreso. Aquí hay dos aspectos. Uno, usted recordaba una anécdota a propósito de esto. ¿Cuál es? A mí me tocó al día siguiente del bombardeo en Angostura dar una conferencia en Quito sobre el tema. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. Eso fue sábado de madrugada. No, fue el 1 de marzo. ¿El día siguiente fue domingo? No, el lunes entonces. Eso, el día lunes 3 de marzo, ya. Lunes 3. Y fue, me acuerdo, en el Hotel Quito, y para mi sorpresa estaba todo el auditorio casi completo lleno de uniformados ecuatorianos. Por lo tanto,
la conferencia era complicada porque todavía en esa época pesaba mucho el concepto de soberanía. Eso yo creo que se ha venido derrumbando. En el sentido tradicional, En el sentido tradicional. Y nunca olvido que a la salida se me acercó un coronel y me dijo, mire, me dice, realmente lo tenían que hacer, porque nosotros no teníamos los equipos en esa época para localizarlos. Wow, ok. Sobre la otra implicación, ahí menciona a Iván Cepeda, candidato presidencial. Con este refrescamiento que hace Uribe, que hizo aquí, que también hace a veces en Colombia, del rol que tuvo Cepeda. Cepeda se dice además que era el que traía la plata aquí en más de una ocasión de las FARC. ¿Eso aumenta o disminuye las posibilidades de ese candidato de Petro en Colombia? Lamentablemente yo no creo que dependa de eso las posibilidades. El problema es la división que hay en el centro derecha. Que en este momento tenemos 3 candidatos. Alberto del Espriella, que es, como dicen que ese es una especie de Milei colombiano, o Bukele colombiano. Es el Vox de Colombia. Exactamente, costeño. Ajá. Sergio Fajardo, que representa la línea de Santos y que dice que todos van a votar por él porque no quieren ni los extremos de Del Espriella ni de Iván Cepeda. Y acaba de salir, salió recientemente la figura de Paloma Valencia, que es la candidata que está trabajando con Álvaro Uribe. Entonces en este momento hay 3 que se van a enfrentar el 8 de marzo en elecciones de senadores y congresistas. Bueno, la lógica de ellos es la de siempre. Cepeda va por 30%, puede llegar a 35%. El otro 65% que se va a repetir con un porcentaje menor, o a repartir, perdón, uno de ellos entra a la segunda vuelta y la lógica es que todos los demás del espectro del 65% voten por el que entre segundo y termina ganando primero. ¿Es creíble? Yo no lo creo. ¿Por? Por las diferencias que hay. ¿En qué sentido? Si ni siquiera se han puesto de acuerdo. En Chile se pusieron de acuerdo. Ajá. Y dijeron que el que ganase iba solo y todos los demás le apoyaron, que fue el caso de Castro. Aquí no hay eso. Aquí Fajardo no quiere saber nada, incluso se ha negado a participar en primarias. Y la otra pregunta que cabe entonces, híjole, ¿qué futuro nos espera con un presidente más radical, guerrillero, marxista, leninista, cruel, despiadado que Petro? Y por eso es muy importante la posición del Ecuador, porque Ecuador estaría en este momento frente a una Venezuela que está prácticamente ya dirigida, las últimas noticias por Washington, la última noticia de la liberación de los presos políticos, que por cierto es una gran noticia. Por fin. Y que van a dejar al helicoide ya como edificio. Lo desarman como centro de tortura. Como centro de tortura, me parece importantísimo. Pero el tema colombiano, que es de donde se produce la droga, que es la que al Ecuador le toca, va a continuar. Ya que Joaquín menciona a Venezuela, esta fue la cita que hizo sobre Venezuela respecto a lo que Trump tuvo que hacer para extraer, sacar, secuestrar, dirían a Maduro, los chavistas, yo diría liberar a Venezuela gradualmente. Así lo abordó Uribe. Yo he dicho que los Estados Unidos actuó en legítima defensa y actuó de manera supletoria o por subsidiariedad. La soberanía hay que entenderla como el ejercicio del poder superior para proteger al ciudadano. No puede aceptarse una soberanía para condenar a los pueblos a una crisis humanitaria permanente. Entonces, este tema con Venezuela ha sido muy difícil. Cuando me preguntan a mí una violación de la soberanía, hombre, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años. Y aquí está justamente lo que usted refería. Uribe esgrime, reivindica, reclama un nuevo concepto de soberanía. Debe entendérsela como el ejercicio del poder superior para proteger al ciudadano. ¿Decidido por quién? ¿Definido cómo? Definido por los propios ciudadanos en el fondo, porque hay un pacto social.
Todos los ciudadanos lo que quieren es la preservación de su vida y una vida de realización. ¿Dónde quedan los tratados internacionales? Los tratados internacionales tienen que moverse de acuerdo a la realidad. ¿Dónde queda el principio de no intervención? El principio de no intervención es un principio que tiene que ir hacia la realidad. Como dijo un gran jurista, los derechos humanos no pueden constituirse en una barrera para proteger a regímenes que precisamente destrozan los derechos Si hoy humanos. defendemos eso, ¿nosotros no puede volverse mañana contra nosotros? Creo que hay que buscar nuevas formas de asociación internacional. Porque definitivamente en este momento hay una ruptura entre el derecho y la realidad. Tenemos que aceptarla. Qué formidable reflexión que ya ha hecho antes el doctor Joaquín Hernández Alvarado aquí, en otros términos, cuando lo convocamos de otros temas, y que abordaremos al volver. Las lecciones y experiencias que compartió el expresidente Álvaro Uribe demuestran que la democracia es insuficiente para combatir el narcoterrorismo y sus aliados sin forzar leyes y a veces violarlas por una causa superior. Las democracias se modernizan o las arrasa el nuevo desorden mundial. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Suavecito para abajo. Suavecito para abajo, porque también bajó lo más importante, la tasa para obtener tu casa propia. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo, para abajo. Suave. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Vamos a entrar en el tema de Venezuela, pero con una evocación que hizo Uribe de su diálogo con Chávez. No sin previamente recordarles que Macro Digital nos pone en los Estados Unidos en cerca de 10.000, 12.000 hogares ecuatorianos el domingo, gracias a que la mayoría de suscriptores de esa cablera son de nuestra comunidad. También en España por Hispasat, en 21 de las 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia y en otra de Perú. Joaquín Hernández recordaba un trance de lo que fue la conversación de Uribe, que aquí contó con detalle con Chávez cuando era presidente de Venezuela, 5 horas según refirió, de la cual apenas 5 minutos se refirieron al incidente que habían tenido ambos gobiernos y el resto que le interesó fue, ayúdame con los Estados Unidos. Yo fui a Venezuela, estuve 5 horas reunido con Chávez. Esto está escrito en un libro que se publicó antes del fallecimiento del presidente Chávez. Le dije a Carolina Barco, que era la canciller, acompáñame, yo a esa reunión solo no voy. Yo le recomendaba mucho a los líderes, llamadas telefónicas, reuniones delicadas, siempre testigos.
De las 5 horas, lo único que él estaba con Rangel, lo único que me decía era que le ayudara a arreglar con Estados Unidos. De la FARC me habló semejante escándalo, me habló segundos. Me dijo que él no era de la FARC, pero que en un sector de sus electores había simpatía por la FARC y que eso lo había obligado a él a tomar esa reacción. Le traté de ayudar con Estados Unidos y después se insultó a Condoleezza Rice. Un insulto que no se le debería perdonar ninguna mujer del planeta. Le dije, hombre, Hugo, me pones a votar corriente. Ah, se rieron de mí. Me pongo yo embajador tuyo y mira lo que haces. Con Chávez no se podía hacer nada. A mí me produjo entre asombro y molestia, para no decir asco, ese testimonio. Porque la impresión que dan dos presidentes que tuvieron el nivel de confrontación de ellos es enorme. Y aquí el que viene y acepta, cuenta, pues yo digo que eso es una confesión en algunos casos, que hizo de mediador o de embajador de Chávez, para usar sus palabras, cuando le pidió ayuda con los Estados Unidos, sabiendo qué clase de régimen era ese y el tipo de problemas que le estaba causando. ¿Eso es lo que llamamos estadista? Bueno, yo creo que hay que verlo a profundidad. Seguramente lo que Chávez le pidió fue sobre temas específicos, concretos, y habría que ver qué ganancias podría haber sobre ese tema. No creo que así sea en general. Abogue por mí ante Estados Unidos en todo lo que estoy haciendo. No, de acuerdo, muy determinado. Ni creo que es necesario saberlo, Joaquín, para valorar si eso es lo que debe hacer o no un estadista, y eso es ser estoísta. ¿Saben qué? Los intereses de mi país deciden este rato el mejoramiento, la normalización de relaciones con este país, con quien nunca voy a dejar de limitar, que yo le ayude un poco a esta cosa que necesita gestionar. En vez de decirle, yo no puedo ayudarte en eso, te puedo dar una opinión o un consejo. O hacer de emisario del otro cuando estamos combatiendo al otro. ¿Qué es esa vaina? En 1939, los alemanes y los rusos ocuparon Polonia. En 1941, Churchill estaba con Stalin. Y después de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt también. Y estuvieron juntos hasta Yalta. Qué buena la cita. La Realpolitik. Cuando es por un bien superior. Así es. Sí, había que derrotar a Hitler. Exactamente. ¿Hemos aprendido? Creo que a medias. Siempre la historia es un ascenso a medias. Nunca hay la lección perfecta. Pero creo que aprendemos y aprendemos para caminar. Pero esto es una norma y esto fue, las consecuencias fue la Segunda Guerra Mundial. De otra forma, el pacto germano-soviético. ¿Qué hubiera hecho Churchill? Decirle, tú ya firmaste con los alemanes, no quiero saber nada de ti. No, todo lo contrario. Qué formidable relación y evocación histórica para entender cómo, de alguna manera, la historia también se repite, da vuelta sobre el mismo círculo con otros protagonistas, pero con lecciones que a veces no terminamos de aprender y que ahora, por lo menos, es más urgente entender. Al volver, Isidro Fierro responde un par de inquietudes que le formularé como rector de la Ecotec sobre esta iniciativa y una referencia que hizo Uribe ahí a otro tema, el económico, sobre cómo él tiene una visión de lo que es inversión, empresa, trabajadores a propósito de dónde sirve más $1. Las lecciones y experiencias que compartió el expresidente Álvaro Uribe demuestran que la democracia es insuficiente para combatir el narcoterrorismo y sus aliados sin forzar leyes y a veces violarlas por una causa superior. Las democracias se modernizan o las arrasa el nuevo desorden mundial. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.
disfrutar de lo lindo del invierno porque con Pharmacies ya estoy preparada. Encuentras el 40% off en medicinas y productos para aumentar mis defensas y cuidar mi salud respiratoria. Siempre para cuidar tu salud, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, lo hacen a las 21 horas en todas las plataformas, cableras y medios que ven identificados en la pantalla o en sus aplicaciones. Mientras que seguramente es el mes final en que grabamos el programa en el estudio de podcast Radio Centro 101.3 FM. Isidro Fierro, rector de la UES, perdón, le dije hace un rato de Ecotec. Mis disculpas también porque lo estaba defenestrando usted del puesto. ¿Cuál es su visión de esta conferencia magistral respecto al impacto y la utilidad que tuvo? Varios aportes significativos tuvo la visita del presidente Álvaro Uribe a la UES. Número uno, ir contracorriente es el fuego de acero que templa al líder. Otro aspecto significativo, la comunicación abierta. Eso me pareció muy importante y muy fundamental, de cuando tengas una crisis manejarlo directamente y abiertamente ante la prensa. Delegar el éxito como número 3 me pareció muy interesante, porque cuando tienes un triunfo es importante delegar a todas las personas que participaron en dicho éxito. Y número 4, también ser frontal siempre ante los aspectos negativos y positivos, siempre con un liderazgo optimista y certero. Algo más, ¿de alguna manera o de qué manera esto va a afectar el pensum de materias que ustedes dan, el ciclo de conferencias o de programaciones internacionales que en este sentido tenían previsto, dado el enorme éxito que están logrando y sobre todo la difusión de conceptos críticos claves en este momento de la historia? Luego de la visita del presidente Álvaro Uribe en la UES, justamente estamos trayendo estos líderes positivos. Tuvimos a Mario Sanguinetti, expresidente de Uruguay en diciembre, ahora el presidente Álvaro Uribe de Colombia, y tenemos varias acciones como la cultura de la legalidad, la razón de ser amables, de ser empáticos, formar líderes que sean buenas personas, que sean personas o agentes de cambio. Y justamente para estos estudiantes de la UES que estén del lado correcto de la historia. Los referentes de Uribe y de Sanguinetti son ejemplos vivos de que la legalidad, que la libertad, que la institucionalidad son aspectos fundamentales, y nosotros en la UES, a través de los cursos como Cultura UES, cursos de inducción, liderazgo, ética, marcan el desarrollo y el rumbo del líder que queremos formar en nuestros ciudadanos. Gracias, doctor Isidro Fierro. Veamos ahora uno de los conceptos económicos que ese gestor de cambio, como lo ha llamado el rector de la UES, tuvo en su conferencia. ¿Qué es mejor? $1 invertido por la empresa o pagado en impuestos al Estado. Y desde otro ángulo, ¿qué es mejor? $1 invertido en remuneración al trabajador o pagado en impuestos al Estado. Yo creo que hay que preferir al empresario y al trabajador sobre el Estado. Nuestra propuesta para Colombia es no atentar contra derechos de trabajadores, sino crear condiciones para que vuelva la inversión. Crear condiciones de un Estado pequeño, de reducción de impuestos, de contratos, de estabilidad a largo plazo, porque a uno le dicen argentinos, queremos invertir en la época de Milei, pero nos tienen que dar una garantía para que esas reglas se respeten en los gobiernos que vienen. Dicho lo cual, ¿qué es Uribe? ¿Un liberal? ¿Cómo lo categorizamos económicamente? Yo diría que es un hombre de centro derecha. Y realmente la conferencia fue el ejemplo claro de su línea ideológica. No por los extremismos ni de ningún lado. Sí, ciertamente la disminución del tamaño del Estado, no la eliminación del Estado. Y sobre todo la persona humana como centro. Yo creo que eso es algo que las universidades también tenemos que asimilar cada vez más. En Colombia, ¿por qué no prendió esa línea?
¿Por qué quien fue su sucesor luego se apartó? Luego, después del que vino más adelante, trató de retomar la línea. ¿Qué pasó? Bueno, a Jesús también lo vendieron, ¿no? Sí, pues es que eso es lo que hizo Santos. Santos era su ministro de Defensa, era el hombre que se supone iba a llevar hasta el fin lo que Uribe en sus 2 mandatos había logrado. ¿Y qué es lo que hizo? Borrar todo, negociar y buscar ese premio Nobel famoso. Exactamente. Entonces, lamentablemente, pues ahí están las conclusiones. ¿E Iván Duque luego? Iván Duque, hay una cuestión que dice en algún momento Pacho Santos, que fue el vicepresidente de Uribe, ¿no? Cuando defiende a Paloma Valencia y se pone en contra de Sergio Fajardo, dice los errores de Iván Duque, algunos errores cometidos por Iván Duque, que por ejemplo no le prestó atención al malestar que había en la gente. Y por eso las cosas se le fue de la Ajá, la explosión social que tuvo. Exactamente. Todo eso resulta para nosotros un aprendizaje, una alerta, una lección, que ojalá aprendamos a tiempo. Así como hemos aprendido a un costo muy alto de la que nos ha dado Venezuela. No hemos caído todavía en el socialismo del siglo XXI, pero no lo hemos vencido, apenas lo hemos derrotado. En esto último, aprenderemos la lección. Colombia la habrá aprendido. Sigue habiendo una gran dispersión del centro democrático, de las fuerzas democráticas frente a la única que existe de izquierda, que es totalitarista, y eso, bueno, fuera. Es brazo político del crimen organizado, fanática de Maduro, defensora de los corruptos. Increíble. Ya ven por qué traer aquí a Álvaro Uribe ha sido tan útil a propósito de poner en la mesa estas reflexiones. Con las finales de Joaquín Hernández Alvarado volvemos enseguida. Las lecciones y experiencias que compartió el expresidente Álvaro Uribe demuestran que la democracia es insuficiente para combatir el narcoterrorismo y sus aliados sin forzar leyes y a veces violarlas por una causa superior. Las democracias se modernizan o las arrasa el nuevo desorden mundial. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebe, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebe. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebe de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Suavecito para abajo. Suavecito para abajo, porque también bajó lo más importante, la tasa para obtener tu casa propia. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo, para abajo. Suave. Vera a su manera, crítico e independiente. Es más lo que se nos queda de la conferencia de Álvaro Uribe que lo que hemos alcanzado a incluir. Pero sería mucho menos lo que tratemos si por lo menos no le destinábamos esta hora a analizar algunos de sus highlights, como dicen los gringos, de sus partes más sobresalientes. ¿En cuáles otras usted pondría énfasis o de qué manera haría un balance completo tras lo tratado a vuelo de pájaro sobre el aporte de ese expresidente? Bueno, yo lo diría en primer lugar, y creo que es algo importante como universitario, destacar este evento por parte de la Universidad de Espíritu Santo. Yo creo que hay que entender que una universidad, cuando llega a su nivel de madurez o está en proceso de madurez institucional,
va más allá de lo establecido. Una universidad no es solamente para dar clases, no es solamente para dar títulos, no es solamente para determinados eventos, es para ilustrar a la sociedad. ¿Pero por qué? Porque tiene la altura, la capacidad de convocar y de traer un líder, como en este caso de Álvaro Uribe, para hablar sobre temas de enorme importancia que benefician a la sociedad. Entonces yo creo que aquí se ha cumplido, y creo que vale la pena destacarlo, uno de las grandes misiones de las universidades, que es la iluminación, la ilustración a la sociedad, la formación de la sociedad, que va más allá, insisto, de las tareas prácticas que siempre tiene, y por eso creo que todo el beneplácito por un evento de esta naturaleza. No estamos endiosando demasiado a Uribe, que tiene procesos en Colombia por el famoso caso de los falsos positivos, él acusado de haber estado atrás de una serie de maniobras en la cual aparecían eliminados supuestamente paramilitares o guerrilleros cuando no lo eran. Bueno, de nuevo vuelvo a la historia, ¿no? Churchill pierde las elecciones al año siguiente de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Napoleón, después de todo lo que hizo, de haber prácticamente reordenado Europa, termina en Santa Elena, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Roosevelt muere y su sucesor, Harry Truman, encuentra que prácticamente lo habían excluido de todo lo que él tenía que saber. Es decir, yo creo que la historia... ¿Ha sido Colombia ingrata con Uribe? Yo creo que más que darle valores morales, lo que pasa es que Uribe está en el centro político. Y yo creo que eso es algo que hay que mencionar también como muy valioso de su conferencia. Él está en la marejada política en este momento. Y no hay otra lección importante que sacar ahí. Es imposible hacer una guerra limpia dentro de una guerra sucia que protagonizan la narcoguerrilla y sus aliados. ¿Qué queremos? ¿Cero errores? ¿Cero excesos? ¿No fallas? ¿No desvíos? Siempre se ha dicho que la paz es el objetivo final de los pueblos, no la guerra. Entonces, desde ese punto de vista, la guerra tiene todas estas tragedias. Por eso no queremos a la guerra. Pero, lamentablemente, hay en el hombre una especie de maldad que le lleva a ser lobo de sus demás hermanos. Y esa es la historia con la cual nosotros tenemos que enfrentarnos y que en el siglo XXI estamos viviendo. Pensemos en lo que está sucediendo en Irán en este momento. Pensemos en lo que está sucediendo en África. Pensemos lo que todavía en Venezuela sigue, en Colombia. Para no ir más allá de nuestras fronteras. Así es. Gracias, doctor Joaquín Hernández Alvarado. Eso cierra magistralmente este rápido examen de la conferencia magistral de Álvaro Uribe. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Puedo disfrutar de lo lindo del invierno porque con Pharmacies ya estoy preparada. Encuentras el 40% off en medicinas y productos para aumentar mis defensas y cuidar mi salud respiratoria. Siempre para cuidar tu salud, ahí está Pharmacies. Puedo disfrutar de lo lindo del invierno porque con Pharmacies ya estoy preparada. Encuentras el 40% off en medicinas y productos para aumentar mis defensas y cuidar mi salud respiratoria. Siempre para cuidar tu salud, ahí está Pharmacies. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.